Hola a todos. Qué gusto tenerlos aquí hoy. Hoy vamos a adentrarnos en algo muy profundo, algo que toca emociones, secretos y verdades que muchas veces no se dicen en voz alta. Este momento es para mirar más allá de lo evidente, para sentir lo que normalmente queda escondido detrás de palabras y gestos. Les prometo que van a descubrir cosas que tal vez no se esperaban y que abrirán una puerta a la comprensión de situaciones que han estado rondando en sus mentes. Antes de que nos sumerjamos en los detalles, quiero que se tomen un segundo para respirar, relajarse y dejar que todo lo demás quede afuera. Este es un espacio seguro para explorar lo que realmente importa, para escuchar lo que las energías tienen que decir sin juicios. Y créanme, lo que vamos a ver hoy va a resonar más de lo que creen. Cada respuesta, cada sensación que surja, tiene un significado que vale la pena mirar de cerca. ¿Qué dijeron exactamente los familiares sobre ti? Lo que se escuchó fue una mezcla de curiosidad y sorpresa. Algunos comentarios reflejaban admiración, como si no pudieran creer que alguien con tu carácter, tu forma de ser, hubiera estado tan cerca de su familiar. Otros, en cambio, lanzaban preguntas indirectas, como intentando entender tu influencia en él, si realmente lo hacías feliz, o si había algo que él no estaba viendo. Lo que quedó claro es que hablaron contigo como si fueras un misterio que necesitaban descifrar, y cada palabra estaba cargada de un interés genuino y al mismo tiempo un poco de juicio, como si evaluaran no solo tu presencia pasada, sino también lo que significaste para él y lo que él había perdido o ganado al estar contigo. ¿Quién de su familia fue el primero en mencionarte? Fue su hermana la que abrió la conversación. Tenía un tono curioso, mezclado con cierta incredulidad, como si no supiera bien cómo empezar a hablar de ti sin que él se sintiera incómodo. Empezó con detalles sencillos, anécdotas que parecían inofensivas, pero que poco a poco fueron revelando la impresión que dejaste en ellos. Su manera de hablar mostraba que había pensado mucho en ti antes de mencionarte, y aunque no lo dijera directamente, se notaba que había una intención de medir cómo él reaccionaría a cada comentario. ¿Cómo reaccionó tu ex al escuchar los comentarios? Su reacción fue una combinación de sorpresa y desconcierto. Al principio, parecía incrédulo, como si no pudiera creer que se estuviera hablando de ti con tanta franqueza. Luego, su expresión se suavizó un poco, pero todavía había un hilo de tensión, porque estaba procesando todo lo que escuchaba. No se podía decir que estuviera cómodo. Había un cierto nerviosismo en cómo movía las manos, en la manera en que cambiaba de postura, como si buscara un equilibrio entre escuchar y protegerse emocionalmente de la intensidad de la conversación. ¿Se mostró sorprendido o incrédulo? Sí, pero no de manera dramática. Más bien, fue un tipo de sorpresa interna, silenciosa. Sus ojos delataban que había cosas que no esperaba, detalles sobre tu personalidad o sobre cómo lo veían otros que él nunca había considerado. Había un momento en que se quedó callado, y ese silencio fue más elocuente que cualquier palabra, mostrando que estaba realmente procesando la información, tratando de reconciliar lo que pensaba que sabía de ti con lo que ahora escuchaba de su familia. ¿Hubo algún gesto físico que delatara su reacción? Se notaba en la tensión de sus hombros, en cómo cruzaba los brazos y luego los abría de manera inconsciente, como buscando liberarse de una presión invisible. Su mirada cambiaba constantemente, primero enfocada en el que hablaba, luego desviándose al suelo, como si buscara un refugio donde sus emociones no se hicieran tan evidentes. Pequeños gestos, como tocarse el cuello o frotarse la frente, mostraban que estaba incómodo, que la conversación le removía emociones que él no esperaba enfrentar frente a su familia. ¿Qué emoción predominó en él al escuchar las palabras de su familia? Predominaba la confusión mezclada con un dejo de vergüenza. No era una vergüenza exagerada, sino un tipo de incomodidad interna, de darse cuenta de que había aspectos de su relación contigo que otros percibían claramente y que él había subestimado o ignorado. También había una sensación de tensión, como si se sintiera atrapado entre lo que ellos pensaban y su propia visión de las cosas, entre la lealtad a su familia y su experiencia personal contigo.
Sintió orgullo, molestia o vergüenza. Hubo un poco de todo. Se sintió orgulloso en ciertos momentos, especialmente cuando escuchaba que apreciaban rasgos positivos de tu carácter, pero ese orgullo venía acompañado de incomodidad, como si no supiera bien cómo reaccionar. En otros instantes, la vergüenza apareció, sobre todo cuando comentarios sobre lo que tú habías aportado a su vida lo confrontaban con errores que había cometido. La molestia fue mínima, más como una defensa interna ante la exposición que sentía, no dirigida a ti, sino a la situación de verse juzgado sin poder controlar totalmente la narrativa. ¿Cuánto influyeron estas palabras en su percepción de ti? Influyeron más de lo que él esperaba. Cada comentario, cada detalle, fue como un espejo que reflejaba facetas de ti que él no había considerado profundamente. Se dio cuenta de que tu impacto en su vida y la forma en que otros te percibían tenían más peso del que había imaginado. No cambió su opinión de manera radical, pero sí empezó a cuestionar ciertas ideas que tenía sobre ti, sobre su relación contigo y sobre cómo te valoraban los demás. ¿Hubo algún comentario positivo sobre ti que él no esperaba? Sí, especialmente sobre tu capacidad de influir en él y en otros sin imponerte, simplemente por tu forma de ser. Comentarios que hablaban de tu inteligencia emocional, tu sensibilidad y tu fuerza interna parecían sorprenderlo. Él no esperaba escuchar que alguien más pudiera ver en ti cualidades que él a veces pasaba por alto o que no valoraba tanto. La sorpresa no fue negativa, sino un reconocimiento silencioso de que había aspectos de ti que él no había apreciado del todo. ¿Se sintió confundido por lo que escuchó? Definitivamente. Había un desorden interno de emociones y pensamientos. Mientras escuchaba, intentaba organizar mentalmente cada comentario, cada opinión, tratando de ver dónde encajaban con su propia experiencia y sus recuerdos contigo. La confusión no era por falta de entendimiento, sino por la cantidad de capas emocionales que se desplegaban de repente. Era como mirar una fotografía desde un ángulo distinto. Todo seguía siendo familiar, pero al mismo tiempo había detalles que lo hacían ver la imagen de manera completamente nueva. ¿Alguno de sus familiares habló de algo personal tuyo? Sí. Varios tocaron aspectos de tu vida que él no esperaba que fueran mencionados. Hablaban de tu manera de afrontar situaciones difíciles, de cómo manejas tus emociones y de ciertos logros que él quizá no había valorado completamente. Al escucharlo, él se quedó callado, como si reconociera la veracidad de lo que decían, pero al mismo tiempo sentía que esas palabras lo dejaban expuesto a reflexionar sobre su propia conducta en la relación contigo. Había un tono de admiración mezclado con sorpresa, y eso le generaba un efecto interno que no podía disimular del todo. ¿Se sorprendió al saber detalles de tu vida que él desconocía? Sí, hubo momentos en que la boca se le abrió levemente y la mirada se hizo más intensa, como si hubiera descubierto algo que nunca había considerado. No se trataba de secretos grandes, sino de pequeñas piezas de tu personalidad, decisiones o hábitos que él había pasado por alto y que, de repente, al escucharlos de otros, cobraban una dimensión nueva. Esa sorpresa también venía acompañada de una especie de remordimiento silencioso, de pensar, ¿cómo no me di cuenta antes? ¿Se sintió amenazado de alguna manera? No en el sentido directo de sentir peligro, pero sí había una sensación de alerta interna. Algunos comentarios reflejaban tu influencia en su entorno, y eso lo hizo sentir vulnerable, como si de repente comprendiera que tú habías dejado una marca más profunda de lo que él imaginaba, y que, de alguna manera, eso podía ponerlo en una posición incómoda frente a su familia. Esa amenaza era más emocional que tangible, un recordatorio de lo mucho que él había perdido o dejado de valorar. ¿Hubo algún intento de justificar tu comportamiento desde su perspectiva? Sí. En algunos momentos, intentó matizar ciertos comentarios, explicar que lo que hiciste en ciertas situaciones había sido interpretado de manera diferente por él en su momento. No buscaba excusarte ni menospreciar lo que los demás decían,
sino ofrecer su punto de vista, mostrar que había capas que quizá no se habían considerado. A veces, sus palabras eran un poco torpes, porque no sabía cómo equilibrar la verdad de su experiencia contigo y lo que escuchaba de la familia. ¿Qué palabras exactas se repitieron varias veces? Hubo varias que resonaron a lo largo de la conversación. Palabras como responsable, sensible, intensa y diferente. Cada vez que alguien mencionaba estas palabras, él se tensaba un poco o miraba hacia otro lado, procesando cómo encajaban con su visión de ti. Parecían simples, pero estaban cargadas de significado. Cada repetición reforzaba la impresión de que tú habías dejado una huella notable en su vida y que eso no podía ignorarse ni minimizarse. ¿Se mostró defensivo frente a los comentarios de su familia? Sí, pero no de manera abierta o agresiva. Su defensa era sutil, interna, como si tratara de protegerse de sentir demasiado. Podía sentir mientras escuchaba, pero en su mirada había un hilo de tensión, un intento de mantener control sobre cómo se sentía. No quería que los demás notaran su incomodidad, pero tampoco podía evitar que ciertos comentarios lo hicieran cuestionarse y reaccionar mentalmente, defendiendo inconscientemente su propia perspectiva sobre lo que había ocurrido entre ustedes. ¿Hubo alguien que hablara en tu favor? Sí, y eso lo tomó por sorpresa. Uno de sus familiares más cercanos no solo resaltó tus cualidades, sino que habló de la conexión genuina que existía entre ustedes y de cómo habías influido positivamente en él. Eso lo hizo dudar, porque no esperaba escuchar tanto reconocimiento hacia ti. Se notaba que cada palabra positiva lo hacía sentir una mezcla de gratitud y cierta incomodidad, porque lo confrontaba con su propia falta de expresión de esos mismos sentimientos mientras estaban juntos. ¿Quién fue más crítico contigo? Su tío, con un tono seco y directo, lanzó preguntas sobre tus decisiones y actitudes en momentos clave. No era malicioso, sino analítico, como si tratara de entender la dinámica de su relación con él desde un punto de vista externo. Sus comentarios fueron los que más lo hicieron encogerse un poco, como si le recordaran errores o malentendidos que había pasado por alto. Sin embargo, incluso esa crítica llevaba implícita una curiosidad más que un juicio absoluto. Querían comprender, no condenar. ¿Se rió de algo que dijeron? Sí. Hubo un par de comentarios que lo hicieron sonreír nerviosamente, incluso reír en voz baja. Pero no era una risa de desprecio ni de diversión genuina. Era más bien un mecanismo de defensa, un intento de aliviar la tensión que sentía ante la honestidad de su familia. Esas risas cortas reflejaban cómo intentaba mantenerse ligero frente a la intensidad de la conversación, tratando de no mostrar lo vulnerable que se sentía por dentro. ¿Se sonrojó o se puso tenso? Se puso notablemente tenso, y en algunos momentos un leve sonrojo aparecía en sus mejillas, sobre todo cuando se mencionaban momentos íntimos o detalles sobre su comportamiento que él no había esperado que se recordaran. Esa tensión no desaparecía fácilmente. Era física y emocional al mismo tiempo. Sus hombros se levantaban ligeramente, sus manos se movían inquietas y su respiración se hacía más medida, todo reflejando que la conversación lo estaba afectando de manera profunda, mucho más de lo que dejaba ver con palabras. ¿Sintió orgullo de conocerte o de haberte tenido en su vida? Sí, aunque mezclado con cierta melancolía. Cada comentario positivo sobre ti encendía un pequeño fuego de orgullo interno, un reconocimiento de que tu influencia en su vida había sido significativa y transformadora. Sin embargo, ese orgullo no era completamente cómodo. Había un matiz de nostalgia, un recuerdo de lo que fue y de lo que tal vez no valoró como debía en su momento. Sentía que, de alguna manera, la familia estaba validando algo que él había dado por sentado, y eso le provocaba una sensación extraña, dulce pero punzante al mismo tiempo. ¿Se mostró arrepentido por algo? Sí, aunque más en silencio que verbalmente.
Algunos comentarios lo hicieron mirar hacia abajo, como si de repente entendiera que había fallado en ciertas actitudes hacia ti, o que no había apreciado momentos clave de la relación. No fue un arrepentimiento dramático, sino un reconocimiento interno de lo que pudo haber hecho diferente, de las oportunidades que perdió de mostrar más cariño o comprensión. Había un peso sutil en su expresión, como si cada palabra de la familia le recordara lo que había descuidado emocionalmente. ¿Intentó cambiar de tema inmediatamente después? En algunos momentos sí, sobre todo cuando los comentarios empezaban a tocar aspectos más delicados de su relación contigo. Intentaba mover la conversación hacia temas neutros, como planes familiares o situaciones recientes que no involucraran directamente tu presencia. Sin embargo, esos intentos no siempre funcionaban. Cada vez que cambiaba de tema, algún familiar encontraba la manera de volver al tema de ti, con naturalidad, como si el universo le recordara que no podía escapar de esa introspección. ¿Algún comentario reveló celos hacia ti? Sí, de manera sutil. Algunos familiares mencionaban cómo tu presencia había dejado una marca importante en su vida, cómo influías en sus decisiones y cómo algunos logros tuyos lo destacaban de cierta manera. Esos comentarios hicieron que él se diera cuenta de que, aunque la relación había terminado, había un espacio que nadie podía reemplazar, y eso generaba una mezcla de celos y reconocimiento silencioso. No era un celos destructivo, sino más bien la sensación de que algo valioso se había perdido y que nadie podía ocupar ese lugar. ¿Se sintió incómodo con la honestidad de su familia? Sí. Hubo momentos en que la franqueza lo desarmaba un poco. No estaba acostumbrado a escuchar opiniones tan directas sobre lo que pensaban de ti, sobre lo que habías representado en su vida y cómo te percibían. Esa honestidad lo obligaba a enfrentarse a emociones que había tratado de ocultar o minimizar. Cada frase sincera, aunque no fuera negativa, lo hacía ajustarse en la silla, tocarse el rostro o cambiar ligeramente de postura, reflejando que su mundo interno estaba siendo sacudido por la claridad con la que la familia hablaba de ti. ¿Hubo alguna advertencia hacia él sobre ti? No de manera explícita, pero sí implícitamente. Algunos comentarios llevaban un matiz de «considera cómo actúas» o «ten en cuenta lo que ella significa», como pequeñas señales para que él reflexionara sobre su comportamiento pasado. No eran advertencias duras ni negativas, sino más bien sugerencias sutiles, recordatorios de que la forma en que te trató o interpretó ciertos momentos tenía consecuencias emocionales y que había cosas que quizá debía reconsiderar. ¿Se sintió traicionado por los comentarios de su familia? No exactamente traicionado, pero sí hubo un instante de desconcierto. Algunos comentarios lo hicieron sentir que tal vez su percepción de ti estaba siendo juzgada más de lo que él pensaba, y eso generaba una sensación de incomodidad. No había resentimiento, sino una especie de desbalance emocional. Por un lado, escuchaba verdades que reconocía, y por otro, sentía que no podía controlar cómo los demás veían la historia, algo que lo hacía sentir vulnerable. ¿Reconoció alguna verdad que había ignorado antes? Sí, y eso fue lo más impactante. Algunos comentarios de su familia tocaron aspectos de tu carácter y de su relación contigo que él había pasado por alto o minimizado. Por ejemplo, la profundidad de tu apoyo, la paciencia que mostrabas, o la manera en que él se sentía completo a tu lado en ciertos momentos. Escuchar eso de terceros lo hizo abrir los ojos. Había verdades que sabía en su interior pero que no había admitido plenamente, y ahora la voz de su familia actuaba como un espejo que reflejaba esas realidades sin filtros. ¿Se mostró incapaz de responder a alguna afirmación? Sí, hubo afirmaciones que lo dejaron sin palabras, especialmente aquellas que tocaban emociones profundas o momentos significativos que él había subestimado. Se quedó en silencio varias veces, respirando hondo, como intentando procesar lo que escuchaba antes de poder articular algo. No era una incapacidad por desconocimiento, sino por la intensidad emocional de la situación.
Algunas palabras simplemente resonaban tan fuerte que no encontraba manera de responder adecuadamente sin mostrarse vulnerable. ¿Se cerró emocionalmente en algún momento? Sí, en ciertos momentos se notó un cierre interno. Cuando los comentarios empezaban a ser demasiado directos o señalaban errores que había cometido contigo, él inconscientemente retraía su lenguaje corporal, cruzaba los brazos, bajaba la mirada y hacía pausas largas antes de responder. No era un cierre total. Seguía escuchando y procesando, pero había una barrera emocional que se levantaba como protección. Era como si su mente dijera: no puedo dejar que esto me desarme completamente frente a todos. Esa actitud también mostraba que, aunque estaba afectado, todavía trataba de mantener cierto control sobre sus emociones. ¿Hubo algún momento de tensión notable entre él y algún familiar? Sí, especialmente cuando surgieron comentarios que tocaban decisiones que él había tomado durante la relación. Su madre, con un tono firme pero calmado, le recordó ciertas actitudes que él había tenido y cómo podrían haber afectado la dinámica entre ustedes. Él se tensó, porque no esperaba ser confrontado así delante de todos, y hubo un silencio que se sintió pesado. No hubo discusión abierta, pero la tensión estaba en el aire, palpable, como si todos supieran que ese momento era crítico para medir su reacción y su capacidad de asumir responsabilidades. ¿Alguien intentó suavizar la situación con bromas? Sí, hubo intentos por parte de sus primos de aliviar el ambiente. Lanzaban comentarios ligeros sobre anécdotas compartidas, pequeñas bromas que mezclaban humor con recuerdos de situaciones pasadas. Él sonreía y a veces se reía, pero no podía evitar que, detrás de esa risa, persistiera la incomodidad de ser el centro de una conversación tan intensa. Las bromas funcionaban parcialmente, aligeraban la tensión momentáneamente, pero no podían borrar la carga emocional que los comentarios más profundos habían dejado en él. ¿Qué palabra lo impactó más? Influyente. Esa palabra se repitió varias veces y parecía resonar en su interior más que cualquier otra. Lo impactó porque de alguna manera le hizo reconocer que tu presencia había tenido un efecto profundo en su vida y en la percepción de los demás. No era algo que esperara escuchar. Lo pensaba, pero oírlo de la boca de su familia lo hizo confrontar la magnitud de tu influencia y la relevancia que todavía tenías en su historia personal. Esa palabra lo hizo reflexionar profundamente sobre su papel y sobre lo que había perdido o dejado de valorar. ¿Sintió miedo de lo que podría pensar la familia sobre él después de hablar de ti? Sí, aunque no era un miedo exagerado. Más bien, era una inquietud interna, un temor a sentirse expuesto ante la mirada crítica y evaluadora de los suyos. Se daba cuenta de que, al hablar de ti, se revelaban detalles que lo hacían vulnerable frente a ellos, y eso lo incomodaba. No quería parecer incapaz o equivocado, pero al mismo tiempo sabía que la honestidad de la conversación podía dejarlo en evidencia y lo hacía sentir un poco inseguro sobre cómo lo percibirían a partir de ese momento. ¿Se sintió inseguro o dudó de su juicio? Sí, especialmente cuando escuchaba comentarios que coincidían con cosas que él había pensado pero nunca admitido. La manera en que la familia hablaba sobre ti lo confrontaba con la posibilidad de que su percepción de los hechos o de tus intenciones no había sido del todo acertada. Eso generaba una duda silenciosa, un cuestionamiento interno sobre si había interpretado bien tus acciones o si había dejado pasar señales importantes que ahora otros veían claramente. ¿Se defendió abiertamente o permaneció en silencio? Mayormente, permaneció en silencio, aunque hubo momentos en que trató de aportar su perspectiva. Cuando lo hacía, no era para contradecir o negar lo que se decía, sino para matizar la conversación, para explicar cómo había visto ciertas situaciones desde su punto de vista. Esa defensa era tímida, medida, porque sentía que cualquier palabra podría ser interpretada de manera más dura de lo que pretendía. El silencio, sin embargo, hablaba más que cualquier explicación.
Mostraba su incomodidad, su introspección y el peso de las emociones que estaba procesando. ¿Qué pensamientos pasaron por su mente mientras escuchaba? Un torrente de pensamientos mezclados, recuerdos de momentos juntos, análisis de sus propias acciones, comparaciones entre lo que él sentía y lo que la familia percibía. Se preguntaba si había hecho lo suficiente, si había valorado lo que tenía y cómo su comportamiento había influido en tu vida. También pasaban ideas sobre su imagen frente a los demás, cómo sería visto ahora y si podía corregir de alguna manera lo que percibía como errores. Cada palabra escuchada lo obligaba a reflexionar y a veces le provocaba una especie de inquietud que lo mantenía alerta y en tensión constante. ¿Sintió orgullo o vergüenza por los recuerdos que compartieron? Hubo una mezcla de ambas. Sentía orgullo por los momentos positivos, por las experiencias que habían sido significativas y que demostraban su capacidad de conexión contigo. Pero también había vergüenza al recordar conflictos, errores y actitudes que no había manejado bien y que ahora la familia señalaba o mencionaba indirectamente. Esa dualidad le generaba una sensación compleja, dulce-amarga, orgullo por lo que vivieron y vergüenza por lo que pudo haber hecho mejor. ¿Se arrepintió de alguna acción pasada contigo? Sí, aunque de manera interna y silenciosa. Escuchar a su familia hablar de ti y de la influencia que tuviste en su vida hizo que ciertos recuerdos vinieran con fuerza. Momentos en los que no mostró suficiente atención, gestos que subestimó o palabras que podrían haber sido diferentes. No era un arrepentimiento dramático, sino una sensación de hubiera podido hacerlo mejor, que lo recorría por dentro. Cada comentario que resaltaba tus cualidades le hacía recordar sus propias fallas, y eso lo hacía sentir vulnerable, consciente de que había perdido oportunidades de actuar con mayor sensibilidad y cuidado. ¿Se sintió atrapado entre su opinión y la de su familia? Sí, completamente. Por un lado, tenía su percepción de lo que había ocurrido entre ustedes, su versión de los hechos y sus emociones personales. Por otro, escuchaba la mirada objetiva o crítica de su familia, sus comentarios y juicios, que muchas veces coincidían con verdades que él había intentado ignorar. Esa dualidad lo hacía sentir atrapado. Quería defender su punto de vista, pero al mismo tiempo sabía que no podía negar la sinceridad de lo que escuchaba. Era como estar entre dos espejos, viendo reflejos de sí mismo que no siempre le gustaban y que, sin embargo, eran imposibles de ocultar. ¿Qué emociones se reflejaron en su rostro? Se podían ver varias emociones a la vez: tensión, sorpresa, nostalgia y un toque de incomodidad. A veces sus cejas se fruncían ligeramente, mostrando concentración y cierta confusión. Otras, sus labios se apretaban un poco, reflejando la lucha interna por contener lo que sentía. En ciertos momentos, cuando surgían recuerdos positivos, la expresión se suavizaba y aparecía un atisbo de sonrisa, pero era breve, porque inmediatamente volvía la mezcla de emociones más complejas: orgullo, arrepentimiento y reconocimiento de la magnitud de tu presencia en su vida. ¿Se sintió juzgado por su familia al hablar de ti? Sí, aunque no de forma hostil, sino más como una evaluación que no podía evitar. Escuchar opiniones sobre ti y cómo lo habían visto manejar la relación lo hacía sentir evaluado en su papel como pareja. No era un juicio negativo, sino más bien un espejo que reflejaba sus acciones y decisiones, obligándolo a enfrentarse a ellas sin poder evadirlas. Ese tipo de sensación genera tensión, porque uno se siente observado y al mismo tiempo cuestionado, aunque solo sea por la sinceridad y el interés genuino de quienes te rodean. ¿Hubo algún comentario que lo hiciera reconsiderar su relación contigo? Sí, especialmente aquellos que hablaban de tu carácter y de la forma en que contribuías a que él se sintiera mejor, más completo o más equilibrado. Al escucharlo, comenzó a pensar en momentos que había pasado por alto o que había minimizado, y se dio cuenta de que tal vez había tomado ciertas cosas por sentado. No fue un cambio radical de pensamiento, pero sí
una semilla de reconsideración. Empezó a preguntarse si había apreciado todo lo que tú representabas y si había actuado de manera justa durante la relación. ¿Sintió nostalgia de algún momento compartido contigo? Sí. Hubo varias oleadas de nostalgia, sobre todo al escuchar recuerdos que su familia traía a la conversación. Momentos de risas, gestos compartidos, pequeños detalles que parecían triviales pero que ahora cobraban significado al escucharlos contados por otros. Esa nostalgia lo tocaba profundamente, porque no solo recordaba lo vivido, sino también la manera en que su percepción de ti había cambiado con el tiempo. Era un sentimiento dulce, amargo, alegría por los recuerdos y tristeza por la distancia que ahora existía. ¿Se sintió expuesto de alguna manera? Definitivamente. La franqueza de su familia sobre ti y la relación lo dejaba sin escudos. Cada palabra, cada recuerdo compartido, hacía que se sintiera desnudo emocionalmente, sin poder ocultar lo que sentía o pensaba. No era una exposición externa, como un juicio público, sino interna y privada, un enfrentamiento con sus propios sentimientos y con la mirada objetiva de quienes lo conocen profundamente. Esa sensación de exposición le generaba incomodidad, pero también lo obligaba a ser honesto consigo mismo sobre lo que había vivido y cómo había actuado. ¿Hubo algún momento en que quisiera desaparecer de la conversación? Sí, sobre todo cuando los comentarios más profundos y reveladores surgían de manera inesperada. Se inclinaba ligeramente hacia atrás, desviaba la mirada o respiraba hondo, señales claras de que deseaba tener un respiro emocional. No era un deseo consciente de huir, sino un impulso de protegerse de la intensidad de la situación, de poder asimilar cada palabra sin sentirse abrumado. Era una mezcla de necesidad de espacio y de querer procesar internamente lo que estaba ocurriendo antes de poder interactuar de manera tranquila con la familia. ¿Se sintió confundido por la sinceridad de los comentarios? Sí, porque muchas veces la franqueza de su familia contrastaba con lo que él había pensado que sabían o sentían. Algunos comentarios revelaban que ellos veían aspectos de ti y de la relación que él no había considerado o había ignorado. Esa claridad inesperada generaba confusión. Por un lado, quería aceptar lo que escuchaba, pero por otro, le costaba reconciliarlo con su versión de los hechos. Esa mezcla de sorpresa y duda lo mantenía alerta, evaluando cada palabra y tratando de entender la profundidad de lo que se estaba diciendo sobre ti y sobre él mismo. ¿Hubo algo que lo hizo reír nerviosamente? Sí, varias veces. Algunos comentarios de los familiares traían recuerdos ligeros, pequeñas anécdotas divertidas que involucraban situaciones pasadas contigo. Su risa era corta, un poco contenida, como si quisiera soltar tensión pero al mismo tiempo no permitirse mostrarse completamente relajado. Era un tipo de risa que mezclaba diversión y nerviosismo. Divertida por lo que escuchaba, pero cargada de la conciencia de que todo eso hablaba de tu influencia en su vida, de lo que había significado tu presencia y de cómo él había reaccionado ante ello. ¿Sintió presión para responder correctamente? Sí, de manera constante. Sabía que lo que dijera podía ser interpretado de muchas formas, y esa conciencia lo mantenía meditando cada palabra antes de pronunciarla. No era presión externa agresiva, sino interna. Un esfuerzo por controlar la imagen que proyectaba, no solo frente a su familia, sino también frente a sí mismo. Cada respuesta, incluso un simple gesto o asentimiento, llevaba un peso emocional porque estaba consciente de que lo que dijera podía reflejar su manera de valorar o reconocer la relación que tuvo contigo. ¿Se mostró sorprendido por la unanimidad de las opiniones? Sí, especialmente al darse cuenta de que la mayoría de sus familiares coincidía en ver aspectos de ti que él mismo había subestimado. No se esperaba que hubiera un consenso tan claro sobre tu carácter, tus virtudes y tu influencia en su vida. Esa unanimidad lo hizo detenerse varias veces, reflexionando en silencio, porque contrastaba con su percepción personal de la relación y le hacía cuestionar cuánto realmente había valorado tu presencia en su momento.
Alguna palabra lo hizo reflexionar sobre su comportamiento pasado. Sí, palabras como considerada, respetuosa y paciente lo hicieron mirar hacia atrás y darse cuenta de momentos en los que no había estado a la altura. Se sintió confrontado por la claridad con la que los demás podían percibir lo que él había ignorado o subestimado. Cada palabra que resaltaba tus cualidades lo empujaba a revisar sus propios actos, a pensar en cómo podría haber reaccionado de manera diferente y qué impacto tuvieron sus decisiones en la relación y en ti. ¿Sintió alivio por ciertos comentarios positivos? Sí. Había un pequeño alivio cuando escuchaba comentarios que destacaban que había hecho cosas correctas o momentos en los que había sido atento y considerado contigo. Esos comentarios equilibraban la conversación. Le recordaban que no todo había sido negativo y que también había contribuido positivamente a la relación. Aunque el alivio era breve, le permitió respirar un poco y calmar la tensión que sentía al ser confrontado con críticas o evaluaciones más profundas sobre su comportamiento. ¿Se sintió juzgado injustamente por alguno de sus familiares? No exactamente injustamente, pero sí hubo momentos en los que sintió que ciertos comentarios lo tocaban más de lo que esperaba. Por ejemplo, cuando alguien hacía una observación sobre cómo manejó un conflicto contigo, él se sintió expuesto, como si estuviera siendo evaluado sin poder explicar todo el contexto. No había malicia, solo la percepción de que algunos juicios eran más directos de lo que él podía manejar emocionalmente en ese momento, generando incomodidad y cierta tensión interna. ¿Hubo momentos en que cambió su postura física por incomodidad? Sí, varias veces. Se recostaba, cruzaba las piernas, se inclinaba hacia adelante o se tocaba el rostro. Pequeños gestos que mostraban cómo intentaba gestionar la tensión interna. Cada cambio reflejaba su intento de adaptarse a la conversación, de buscar un espacio emocional seguro mientras procesaba la intensidad de los comentarios sobre ti y sobre su propia conducta. Esos movimientos eran sutiles, pero revelaban claramente cómo cada palabra impactaba su estado emocional. ¿Sintió que algunos comentarios revelaron secretos que no conocía? Sí. Hubo detalles que lo tomaron por sorpresa. Comentarios sobre cómo otros habían percibido tu carácter o ciertas acciones tuyas que él desconocía despertaron una mezcla de curiosidad y ligera inquietud. No se trataba de secretos negativos, sino de facetas de ti que él nunca había considerado o que no había visto con claridad, y que ahora aparecían de forma inesperada, obligándolo a reevaluar su comprensión de ti y de la relación. ¿Hubo algún momento de silencio que lo delatara emocionalmente? Sí, más de una vez. Durante los silencios largos, se podía sentir su mente trabajando intensamente, procesando lo que había escuchado. Esos momentos de pausa eran como ventanas a su mundo interno. Su respiración más profunda, la mirada baja y los hombros tensos mostraban que estaba absorbiendo cada palabra, reflexionando y sintiendo la fuerza emocional de la conversación. El silencio se convirtió en un espejo de su vulnerabilidad y de la manera en que la conversación lo estaba afectando. ¿Se sintió vulnerable durante la conversación? Sí, en múltiples niveles. La combinación de sinceridad de su familia, recuerdos compartidos y comentarios sobre tu impacto en su vida lo colocaban en una posición donde no podía ocultar sus emociones. Cada palabra lo tocaba de manera personal, exponiéndolo a sentimientos que había mantenido guardados, obligándolo a confrontar su pasado, sus errores y sus propios sentimientos hacia ti. Esa vulnerabilidad no era fácil de manejar, y su lenguaje corporal y sus gestos lo delataban continuamente. ¿Intentó minimizar la importancia de los comentarios? En algunos momentos sí, sobre todo con gestos o palabras rápidas, intentando quitarle peso a ciertas observaciones. Por ejemplo, sonreía o cambiaba ligeramente de tema cuando los comentarios sobre tus virtudes o sobre momentos específicos conllevaran un juicio implícito sobre su conducta. Sin embargo, estas estrategias no siempre funcionaban. La claridad y la franqueza de la familia
superaban cualquier intento de minimizar, dejándolo consciente de la profundidad de lo que se estaba diciendo sobre ti y sobre él. ¿Se mostró genuinamente impactado por la honestidad de su familia? Sí, de manera evidente. La manera directa y sincera con la que hablaban sobre ti lo tomó por sorpresa y lo obligó a mirar la relación con una perspectiva externa que él no había considerado. No podía ocultar el impacto emocional que esos comentarios tenían en él. Sus gestos, su respiración y sus pausas mostraban que cada palabra resonaba profundamente, haciéndole reconocer verdades que había ignorado o subestimado durante la relación. ¿Qué pensamiento final quedó en su mente al terminar la conversación? Quedó un pensamiento cargado de reflexión, la conciencia de la magnitud de tu influencia en su vida, de lo que significaste para él y de cómo su percepción y acciones podrían haber sido distintas. Sentía una mezcla de orgullo, nostalgia, arrepentimiento y reconocimiento, como si la conversación hubiera abierto una puerta que no se podía cerrar fácilmente. Esa mezcla le permitió ver no solo lo que fue, sino también lo que aún permanece en la memoria emocional de todos los que participaron en la charla, dejándolo con un eco profundo sobre tu presencia en su vida. ¿Qué dijeron exactamente los familiares sobre ti? Lo que se escuchó en la conversación fue un abanico de emociones y juicios, pero todos girando en torno a una misma idea. Tu presencia dejó huella. Algunos hablaban de ti con admiración, resaltando tu inteligencia, tu forma de manejar situaciones difíciles y la manera en que influías en él, sin imponerte. Otros hicieron preguntas más indirectas, tratando de entender cómo él había podido no valorar ciertos aspectos de ti en su momento. Cada comentario estaba cargado de curiosidad y sorpresa, como si estuvieran descifrando un rompecabezas que incluía tanto tu influencia en él como el impacto que habías tenido en la dinámica familiar. Era evidente que, para ellos, no eras alguien cualquiera. Te percibían como alguien que había marcado un antes y un después. ¿Quién de su familia fue el primero en mencionarte? Su madre fue quien empezó, con un tono cuidadoso, pero firme. Comenzó mencionando detalles sencillos, recuerdos de situaciones que compartieron juntos, intentando medir la reacción de su hijo mientras hablaba de ti. Se notaba que había pensado en cómo iniciar la conversación sin generar un conflicto, pero aún así, la sinceridad de sus palabras era clara. Al poco tiempo, otros familiares se sumaron, cada uno añadiendo su propia perspectiva, creando un coro de opiniones que lo atrapaba entre recuerdos, emociones y revelaciones. ¿Cómo reaccionó tu ex al escuchar los comentarios? Su reacción fue una mezcla compleja de sorpresa, incomodidad y cierta admiración silenciosa. Inicialmente parecía incrédulo, como si no pudiera creer la intensidad de los comentarios sobre ti. Luego, su rostro mostraba tensión, manos inquietas, mirada baja y respiración medida, intentando mantener el control. Había un esfuerzo evidente por procesar todo lo que escuchaba sin desbordarse emocionalmente, aunque internamente estaba siendo impactado por la claridad y profundidad de las opiniones de su familia. Se mostró sorprendido o incrédulo. Sí, pero de manera sutil. No era una sorpresa escandalosa, sino más bien interna, reflexiva. Cada palabra de su familia lo hacía cuestionar su memoria, sus percepciones y su forma de haberte tratado. Lo que él creía haber comprendido sobre ti o sobre la relación se enfrentaba ahora a visiones externas que no podía ignorar. Esa sorpresa silenciosa mostraba que había aspectos de ti y de la relación que él había subestimado o pasado por alto. ¿Hubo algún gesto físico que delatara su reacción? Absolutamente. Sus gestos eran claros indicadores de su tensión interna. Cruzaba los brazos, frotaba sus manos y se inclinaba hacia adelante o hacia atrás, dependiendo de la intensidad del comentario. Su respiración se hacía más medida en ciertos momentos y sus ojos cambiaban de foco constantemente, reflejando un intento de procesar emocionalmente lo que escuchaba mientras buscaba mantener una apariencia de calma frente a todos. ¿Qué emoción predominó en él al escuchar las palabras de su familia?
predominó la mezcla de confusión y reconocimiento. Por un lado, había un choque entre lo que él recordaba y cómo los demás veían la situación. Por otro, sentía un reconocimiento silencioso de que tu influencia había sido profunda y significativa. Esa combinación de emociones lo mantenía alerta y reflexivo, procesando cada comentario con cuidado, intentando entender cómo sus propias acciones habían impactado la percepción de los demás y la forma en que habían definido su relación contigo. Sintió orgullo, molestia o vergüenza. Fue una mezcla compleja. Sentía orgullo al escuchar que destacaban tus virtudes y lo que habías aportado a su vida, pero esa emoción venía acompañada de vergüenza por los errores que reconocía ahora que había cometido. La molestia apareció en momentos puntuales, no hacia ti, sino hacia sí mismo, por darse cuenta de que había subestimado aspectos importantes de la relación y que su percepción había sido incompleta o incluso equivocada en ciertos puntos. ¿Cuánto influyeron estas palabras en su percepción de ti? Influyeron de manera profunda. Escuchar cómo otros veían tu carácter, tus decisiones y tu impacto en su vida le obligó a reconsiderar muchas de sus ideas previas. Comenzó a percibir que tu influencia había sido más grande de lo que pensaba, que habías dejado huellas en él que él mismo no había reconocido completamente. No transformó su opinión de manera radical, pero sí abrió un espacio para una comprensión más amplia y sincera de lo que significabas en su vida. ¿Hubo algún comentario positivo sobre ti que él no esperaba? Sí, especialmente sobre tu fuerza emocional y tu capacidad de influir en él y en otros sin necesidad de imponerte. Escuchar que alguien más percibía esas cualidades sorprendió a su ex, porque eran aspectos que él quizás daba por sentados o no había valorado con la profundidad que merecían. Esa sorpresa generó una mezcla de respeto y admiración silenciosa, haciéndolo reflexionar sobre tu verdadero impacto y sobre cómo había ignorado ciertas señales de tu importancia en su vida. ¿Se sintió confundido por lo que escuchó? Sí, la confusión fue notable en ciertos momentos. La claridad y sinceridad de los comentarios contrastaban con su percepción interna de la relación. Se encontraba revisando mentalmente recuerdos, comparando su versión de los hechos con lo que escuchaba y tratando de reconciliar la diferencia. Esa confusión no era negativa, sino más bien un estado de introspección intensa, un proceso mental y emocional para entender la magnitud de lo que se estaba revelando y cómo eso encajaba con su propia experiencia contigo. ¿Alguno de sus familiares habló de algo personal tuyo? Sí, y esos comentarios lo tocaron profundamente. Hablaban de tu forma de enfrentar los desafíos, de tu carácter en situaciones difíciles y de cómo habías influido en él sin imponerte. Algunos mencionaron tus logros, tu manera de apoyar a otros y la inteligencia emocional que demostrabas en momentos clave. Al escucharlo, él se quedó en silencio varias veces, claramente procesando lo que oía. No esperaba que los familiares percibieran detalles tan íntimos y precisos sobre ti, y eso lo hizo sentir tanto admiración como cierta incomodidad, porque revelaba que había aspectos de tu personalidad que él mismo no había valorado completamente mientras estuvieron juntos. Se sorprendió al saber detalles de tu vida que él desconocía. Sí, hubo momentos en que la sorpresa se reflejaba en su mirada. Algunos detalles eran cosas que él nunca había considerado o que había pasado por alto, como la forma en que manejabas emociones complicadas o tu capacidad para influir positivamente en situaciones difíciles. Esa revelación lo hizo reflexionar sobre la profundidad de tu carácter y cómo su percepción de ti había sido limitada. Incluso mostró un atisbo de remordimiento silencioso por no haberse dado cuenta antes de ciertos aspectos que ahora otros destacaban con tanta claridad. ¿Se sintió amenazado de alguna manera? No en un sentido directo, pero sí hubo una sensación de vulnerabilidad emocional. Saber que tu influencia había sido tan marcada y que su familia podía percibirla, lo hizo sentir expuesto. Esa sensación no era de miedo físico ni de peligro real, sino un tipo de alerta interna, consciente de que ciertas verdades sobre ti
y sobre su relación con él estaban siendo expuestas de manera que él no podía controlar. Era una mezcla de respeto y tensión, como si reconociera el impacto que tu presencia había tenido en su vida y en la percepción de quienes lo rodeaban. ¿Hubo algún intento de justificar tu comportamiento desde su perspectiva? Sí, intentó explicar algunos aspectos desde su punto de vista, sin tratar de minimizar tus acciones. Por ejemplo, mencionaba momentos en que pensaba que tú reaccionaste de cierta manera, tratando de contextualizar las situaciones según su experiencia. No buscaba excusarte, sino dar su interpretación de los hechos. Sin embargo, esas justificaciones eran tímidas y cortas, porque sabía que los comentarios de la familia eran más observaciones que juicios, y no quería parecer que estaba defendiendo algo que había pasado. ¿Qué palabras exactas se repitieron varias veces? Palabras como fuerte, inteligente, considerada y diferente se repitieron en varias ocasiones. Cada una de estas palabras parecía resonar más que otras, porque tocaban aspectos de tu personalidad que él había subestimado o no había valorado del todo. La repetición generaba un efecto acumulativo. Lo hacía reflexionar sobre la coherencia entre lo que la familia veía y cómo él había percibido las cosas mientras estaban juntos. Esas palabras se convirtieron en un recordatorio constante de tu importancia y de la impresión que dejaste en quienes te rodeaban. ¿Se mostró defensivo frente a los comentarios de su familia? Sí, pero de manera sutil. Su defensa no era agresiva ni confrontativa. Más bien, era interna. Había momentos en que asentía lentamente, tratando de procesar lo que escuchaba, mientras su lenguaje corporal mostraba tensión y cierto intento de protegerse emocionalmente. No quería que los demás percibieran su incomodidad, pero al mismo tiempo sentía la necesidad de validar su propia perspectiva de la relación contigo, sin contradecir abiertamente a su familia. ¿Hubo alguien que hablara en tu favor? Sí, y eso lo sorprendió gratamente. Un par de familiares destacaron tu manera de ser, tu inteligencia emocional y la forma en que apoyabas y motivabas a las personas a tu alrededor. Comentaron momentos en los que tu influencia había sido positiva en su vida y cómo ciertos comportamientos suyos habían sido moldeados gracias a tu presencia. Esa defensa silenciosa lo hizo sentirse a la vez orgulloso y un poco incómodo, porque lo confrontaba con la importancia real que tenías y que quizás no había reconocido plenamente. ¿Quién fue más crítico contigo? Su tío fue el más crítico, con un tono directo y firme. Habló de decisiones que había tomado durante la relación y de cómo algunas de sus acciones podrían haber afectado la dinámica entre ustedes. No era un ataque, sino más bien un análisis detallado, casi un espejo que reflejaba errores y oportunidades perdidas. Esa crítica lo hizo encogerse un poco, porque lo confrontaba con verdades que había ignorado o minimizado en el pasado, obligándolo a reflexionar sobre su papel en la relación y en tu vida. ¿Se rió de algo que dijeron? Sí, varias veces se rió de manera contenida. Algunas anécdotas familiares sobre momentos compartidos con ustedes despertaron sonrisas nerviosas. Su risa no era de desprecio ni de diversión plena, sino un mecanismo para aliviar la tensión de la conversación. Era como si intentara procesar lo que se decía mientras mantenía cierta distancia emocional, usando la risa como una manera de no sentirse completamente expuesto frente a los recuerdos y opiniones sobre ti. ¿Se sonrojó o se puso tenso? Sí, en varias ocasiones. Su rostro mostraba leves sonrojos cuando se mencionaban recuerdos íntimos o situaciones donde él había fallado. La tensión se reflejaba en su postura, hombros levantados, manos inquietas y respiración más contenida. No podía ocultar completamente la mezcla de emociones que sentía, y cada gesto físico revelaba cómo la conversación lo estaba impactando profundamente, obligándolo a enfrentar verdades que había tratado de ignorar o minimizar.